Mientras revisaba el álbum, Leon no podía evitar comentar, entre risas, que jamás habría imaginado ver un lado tan coqueto de Rose Wise. Las niñas, emocionadas, también querían ver las fotos, mientras la reina dragona no sabía dónde esconderse del bochorno. Sin la menor vergüenza, Leon alzó una de las imágenes y mostró una foto de Rose Wise vestida con uniforme escolar, señalando que se veía sorprendentemente energética como estudiante. En aquella imagen, ella aparecía de pie sobre un escenario, destacando como representante del consejo estudiantil, mientras ofrecía un discurso ante toda la academia. Leon, intrigado, se preguntaba cómo aquella joven tan vivaz y tierna había acabado siendo tan fría y distante. Fastidiada por sus burlas, Rose Wise le pisó el pie con fuerza, haciéndolo gritar de dolor. Sin perder tiempo, le arrebató la foto de las manos y le advirtió que no se pusiera demasiado engreído, o él podría ser el próximo blanco de sus bromas. Isa, por su parte, se dirigió a las niñas mientras ellas hojeaban el álbum con atención. Comentó que había muchas fotos de su madre cuando todavía era una pequeña, y que en esa época Rose Wise era tan blanca y suave, que se sentía realmente agradable al tocarla. Moon, al escuchar aquello y ver lo tierna que había sido su madre, exclamó que quería abrazarla. Noah, en cambio, opinó con una expresión pensativa que su madre se veía muy pequeña e indefensa. De pronto, Moon encontró una imagen que la dejó sin aliento y llamó emocionada a su padre para que la viera. Leon se acercó rápidamente, contagiado por su entusiasmo. Isa, al ver de qué imagen se trataba, explicó que esa foto fue tomada el día en que Rose Wise heredó oficialmente el título de Reina del Dragón Plateado. Allí, la joven lucía imponente, vestida con un traje ceremonial y una corona de emperatriz, irradiando una presencia digna de una soberana. Leon la observó en silencio, impresionado, y no pudo evitar decir que se veía increíblemente genial. Rose Wise, con los brazos cruzados y el rostro encendido de vergüenza, lo miró de reojo sin decir palabra alguna. Después de un rato, las niñas terminaron de ver el álbum y llegaron a la última página. Moon, algo decepcionada, murmuró que quería seguir viendo más fotos de su madre. Rápidamente, Rose Wise tomó el álbum de fotos y, dirigiéndose a las niñas, les preguntó si ya habían terminado de revisarlo. Ante su afirmación, sugirió que Isa podía guardarlo de vuelta en su sitio. Sin embargo, la reina dragona no esperaba que su hermana aún tuviera otro as bajo la manga. Con una sonrisa astuta, Isa sacó una esfera de cristal brillante y se la mostró a Rose Wise, preguntándole con malicia si sabía lo que era. Rose Wise, alarmada, le gritó que se detuviera de inmediato. Leon, levantando la mano como si estuviera en clase, comentó con tono travieso que él sí sabía lo que era, una piedra de grabación, un objeto mágico usado para almacenar imágenes y sonidos. Por supuesto que lo sabía, ya que no hacía mucho una de esas esferas había sido usada en su contra, haciéndolo pasar una gran vergüenza. Con una maldad sin límites, Isa se giró hacia las niñas y les preguntó si querían ver algunos vídeos que tenía grabados de su madre cuando era joven. Como era de esperarse, ambas niñas, rebosando entusiasmo, dijeron que sí al unísono. Fue entonces cuando Rose Wise mostró una faceta jamás vista. Con desesperación y voz temblorosa, le rogó a Isa, apelando a su vínculo de sangre como hermanas, que no mostrara el contenido de esa esfera. Por su parte, Leon también rogaba, pero en sentido contrario, pidiéndole a Isa, como su cuñado, que por favor les mostrara el contenido de la grabación. Aunque por dentro no podía dejar de sonreír, si Rose Wise estaba tan desesperada por evitarlo, debía haber muchos vídeos realmente vergonzosos. Ambos suplicaban a Isa desde extremos opuestos, mientras ella, encantada, sentía como si tuviera el poder absoluto sobre los dos. Al final, y para desgracia de Rose Wise, Isa declaró que, como Leon era un invitado por primera vez en su casa, esta vez le haría caso a él. Y, en un tono divertido, le pidió disculpas a su hermana, prometiendo que la próxima vez le haría caso primero a ella. Leon, en una pose de victoria, se rió con gusto de la reina dragona, mientras ella hacía una mueca de frustración. En su interior, Rose Wise juraba que la próxima vez no traería a Leon a visitar a su hermana jamás. Isa, con una sonrisa triunfal, tocó la piedra de grabación. Esta comenzó a brillar con una tenue luz azul. Una proyección se materializó en la sala, y la dragona roja, con un tono ceremonial, anunció que lo que estaban a punto de ver era un video sumamente preciado de su querida hermana. Rose Wise, al ver la proyección que comenzaba a tomar forma, reconoció de inmediato el lugar en el que había sido grabada. Un escalofrío le recorrió la espalda, y comenzó a ponerse visiblemente nerviosa. Sin pensarlo, se lanzó hacia Leon para taparle los ojos mientras le gritaba que no podía mirar. En el video, una joven Rose Wise, vestida con su uniforme escolar, aparecía visiblemente avergonzada. Isa,
que sostenía la cámara, le preguntaba cuál era su criterio para elegir a su futuro esposo. La chica, sonrojada, le rogaba que no la grabara, insistiendo en que era demasiado vergonzoso. Finalmente, Rose Wise, con una sonrisa inocente, accedía a responder. Decía que, si tenía que casarse, esa persona debía poseer un poder igual o mayor al suyo, y preferiblemente haber ganado muchos primeros lugares. Que debía tener un fuerte sentido de la responsabilidad, y que no odiara la idea de tener hijos. Moon, que observaba la proyección con atención, le comentó a su hermana, que su mamá claramente estaba describiendo a su papá. Rose Wise continuaba en el video, decía que, además de ser fuerte, esa persona no debía intimidar a los demás, sino que debía tener su propio código, sin dejarse influenciar por ninguna raza ni nadie más. Antes de que pudiera reaccionar, Rose Wise, ya al borde del colapso, le sujetó la cabeza con ambas manos para impedirle ver más. En la grabación, la joven Rose Wise confesaba que cumplir con esos 3 requisitos no era tarea fácil, especialmente el último, ya que muchas personas se perdían tras obtener poder y autoridad. Se preguntaba si algún día conocería a alguien así, y si eso sucedía, no tendría ningún problema en casarse con esa persona. Finalmente, con una hermosa sonrisa inocente, le decía a Isa que, si algún día llegaba a casarse, sería solo con alguien así. Leon, al ver esas imágenes, no podía dejar de mirarla. Con el rostro ligeramente sonrojado y sin encontrar palabras, comprendía que, incluso en su juventud, Rose Wise ya había deseado estar con alguien como él. Ella, nerviosa, intentaba restarle importancia diciendo que todo eso lo había dicho por casualidad, cuando aún era una niña. Pero Leon, empujándola suavemente con el hombro y guiñándole un ojo, le replicó con una sonrisa que no tenía por qué ser tan tímida con él. Isa, que observaba encantada la escena, les preguntó con curiosidad cuál de los dos había sido el primero en confesarse. Ambos respondieron al mismo tiempo, señalando al otro. Rose Wise, furiosa, exigió a Leon que se atreviera a repetirlo si tenía valor. Un poco nervioso, Leon confesó que, en un principio, era Rose Wise quien lo buscaba, pero él la ignoraba constantemente. Con el tiempo, se arrepintió y terminó regresando, dándose cuenta de que en realidad la quería. Isa, que había presenciado toda la escena, se sentía una cómplice más de aquella relación. Para ella, la conexión entre ambos era evidente, pero, a pesar de todo lo que decían y hacían, seguía negando cualquier tipo de romanticismo abierto. Con una sonrisa juguetona, Isa rompió el hielo y les preguntó a Leon y a las niñas si querían ver las cartas de amor que Rose Wise había recibido en el pasado. Al parecer, había acumulado una buena pila de ellas. Todos se emocionaron con la idea, todos menos la reina dragona, que al escuchar aquello se giró indignada para preguntarle por qué seguía teniendo esas cartas guardadas. Con el rostro encendido, Rose Wise le ordenó a su hermana que se las devolviera de inmediato, ya que necesitaba prenderles fuego cuanto antes. Más tarde, cuando la noche cayó sobre los dominios del clan, la pareja regresó a la habitación que les habían preparado. Leon le comentó a Rose Wise que, aunque era una lástima, no les quedaba más opción que compartir el cuarto, pero lo que ninguno de los dos esperaba era lo que se encontrarían dentro. Una gran bañera tipo jacuzzi dominaba el centro de la habitación, adornada con pétalos flotando en el agua. Flores en forma de corazón decoraban cada rincón. La iluminación tenue y el aroma de los aceites perfumados dejaban en claro una sola cosa: aquella habitación había sido diseñada cuidadosamente para una pareja en plena luna de miel. Ambos se quedaron en silencio, de pie junto a la puerta, mirando la cama con desconcierto. Ninguno entendía muy bien qué estaba pasando, ni qué es lo que iba a pasar después.